Hola, saludos a todos y bienvenidos para esta sesión de revisión del capítulo 20. Es un capítulo titulado Electroquímica, súper interesante. Mira, el profe siempre dice que todos los capítulos son súper interesantes, pero eh, es cierto, ¿verdad? Es un capítulo donde volvemos a retomar aquel concepto de las reacciones de oxidación-reducción. Estas reacciones son reacciones donde los reactivos cambian sus números de oxidación respecto a los productos que se forman en la reacción. Em, si recordamos un poco el capítulo 4 que se cubrió en el curso de Química General 1, allí se hablaba acerca de em, algunos tipos comunes de reacciones en fase acuosa y teníamos las reacciones de precipitación, teníamos las reacciones ácido-base, que también se le llaman reacciones de neutralización, y teníamos las reacciones de reducción-oxidación, que para hacerlo más breve el nombre se le conocen como reacciones redox. Entonces en sí este tema de que existen este tipo de reacciones no es nuevo, pues lo teníamos allá en el curso anterior, pero acá el capítulo inicia dando un vistazo al, al repaso de ese concepto de reacciones de oxidación-reducción, qué significa oxidarse, qué significa reducirse, qué es agente reductor, qué es agente oxidante. Em, y particularmente después se hace una introducción a algo que se conoce como celdas voltaicas, que básicamente lo que hacen o de lo que se trata es de em, conectar dos sustancias, una que se oxida y otra que se reduce, por medio de algún cable o por medio de algún medio físico conductor de la electricidad o conductor de electrones. Y de esa manera la reacción se lleva a cabo pasando los electrones a través de ese medio sin que los reactivos realmente se mezclen. Es súper interesante. Entonces ese flujo de electrones por ese medio externo que conecta ambos recipientes de la sustancia se puede medir y da un voltaje, o como se menciona aquí más bien en el capítulo, una fuerza electromotriz, que por sus siglas se conocerá aquí en el capítulo como la FEM, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esa fuerza electromotriz está relacionada con el tipo de reactivos que se estén oxidando y reduciendo, con sus concentraciones. Particularmente hay unas condiciones estándar, pero cuando no estamos en condiciones estándar, hubo un científico muy importante de apellido Nernst, y Nernst desarrolló una ecuación para calcular el voltaje que se va a generar cuando la reacción no está en condiciones estándar. También vamos a ir a dar un vistazo al apéndice E, porque allí se encuentran alguna información importante que se va a necesitar para los cálculos de este capítulo. Y en sí, la idea es dar un vistazo rápido por la parte teórica y de algunos de los ejemplos resueltos que están aquí en el libro. No vamos a cubrir todo, sino lo que he considerado más trascendental de cara para el examen, las pruebas y demás. Entonces, no espero hacer algo muy extenso, sino un poco más concreto y combinando teoría con práctica, pero sí apoyándonos pues en el libro de texto La ciencia central. Entonces, pues, ¿no?
con esa introducción tendríamos entonces que iniciaríamos a revisar lo que es el libro, ¿sí? Pues ahí estamos proyectando lo que es em, el, el inicio, ¿verdad? De la portada em, y habla acerca de electroquímica. De hecho, es súper interesante que em, hay energía eléctrica o hay electrones o un flujo de electrones que se puede relacionar con las reacciones químicas. Entonces, como lo apunta muy bien por acá esta intro del capítulo, la electroquímica es el estudio de las relaciones entre la electricidad, dígase un flujo de electrones, y las reacciones químicas. ¿Sí? Vamos a ver que enlazándolo con el capítulo 19 que recién vimos acerca de espontaneidad y la energía libre de Gibbs, pues realmente el cálculo de el potencial de celda o la fuerza electromotriz o el voltaje que se genera con una pareja de reactivos también nos puede indicar si un proceso será o no espontáneo. Muy bien, entonces por aquí estamos con la sección 20.1 y como decía, pues realmente, y aquí está señalado lo que mencionaba ahora, si nos vamos para la sección 4.4, eso está en el capítulo 4, eso pertenece al curso de Química General 1, ahí se habla acerca de los estados de oxidación y las reacciones de oxidación-reducción. No todas las reacciones químicas tienen flujo de electrones, ¿sí? No todas. Hay unas que sí, otras que no. Las que sí se conocen como reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox, ¿sí? Por ejemplo, aquí se nos ha puesto de ejemplo que tenemos zinc sólido. Recordemos que cuando una sustancia no está unida a alguien más, entonces su número de oxidación es cero. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos zinc sólido, no está unido a nadie más, su número de oxidación es cero. Él va a reaccionar con dos iones hidronio, que son H+, entonces el número de oxidación es más 1. Lo que vemos es que en los productos de esta reacción química, los números de oxidación, el del zinc, se convierte en número de oxidación más 2. Antes era 0, entonces hubo un cambio, ¿sí? Y en el caso del hidrógeno, pues estaba más 1 y pasa a ser hidrógeno 0 porque se une únicamente con el mismo, y entonces ese es su número de oxidación. Entonces ahí es donde podemos ver que en efecto hay un cambio en los números de oxidación de los reactivos si comparamos esos números de oxidación de esas mismas sustancias en los productos. Entonces, cuando una sustancia como el zinc está pasando de 0 a más 2, eso solo podría ocurrir si el zinc perdiera 2 electrones. Entonces, en química decimos que cuando una sustancia pierde electrones, decimos que se oxida. Mientras tanto, podemos ver que el hidronio o el hidrógeno pasa de tener más 1 a 0. O sea, ¿cómo fue que eliminó esta carga más 1? Pues ganando un electrón para que más 1 menos 1 le dé 0, ¿cierto? Entonces el hidrógeno está ganando electrones. Entonces en química decimos que cuando una especie gana electrones, se reduce. Sí. Entonces, el zinc no se podría oxidar si el hidronio no estuviera presente, ¿sí? O sea, de
natural el zinc no podría perder 2 electrones. Debe haber una sustancia que lo obligue a oxidarse. Entonces también cuando hablamos en ese sentido, se acostumbra a decir que el hidronio, en este caso, que es la sustancia que se está reduciendo, está obligando al zinc a oxidarse. Entonces el hidronio se le llama también agente oxidante, porque él es el que obliga al otro a oxidarse, ¿sí? También podríamos verlo desde el punto de vista del zinc. El zinc, al oxidarse aquí, el perder los electrones, se los da al hidrógeno para que el hidrógeno los tome y se reduzca. El hidrógeno no podría reducirse si el zinc no estuviera presente. En otras palabras, el zinc obliga al hidrógeno a reducirse. Por eso al zinc, en este caso, se le podría catalogar como el agente reductor. ¿Sí? Otra manera de visualizar estos conceptos son simplemente palabras, ¿verdad? Realmente ahí no hay como algún cálculo especial. Podríamos visualizarlo así. ¿Quién se oxida? El zinc se oxida. Entonces el zinc es el agente reductor. Ujú. ¿Quién se reduce? El hidrógeno es el que se reduce. Ah, ok, entonces el hidrógeno es el agente oxidante. ¿Sí? Es hacer esa asociación y todo bien. ¿Estamos? Son palabras que salen acá en el estudio de la electroquímica y pues que nos tenemos que familiarizar con ellas, pero realmente no son difíciles, simplemente es de que hagamos esa conexión mental. Sí, súper. Ve, acá tenemos una figura muy interesante donde aquí tenemos zinc metálico, ¿sí? Y acá abajo tenemos ácido clorhídrico. Cuando el zinc se agrega al ácido clorhídrico, pues el zinc va a reaccionar con el cloro y se va a liberar hidrógeno. Entonces, este cierto vapor que se visualiza aquí en la imagen es el hidrógeno que se está desprendiendo como resultado de la reacción. Entonces, el zinc estaba metálico con un número de oxidación 0 y está pasando al número de oxidación +2 para poder enlazarse con 2 cloros. Ujú. Y desplaza al hidrógeno. El hidrógeno sale en forma gaseosa del recipiente. En este caso el zinc se estaría oxidando y el hidrógeno se estaría reduciendo. Súper, súper interesante. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos el ejercicio resuelto 21 y es para que nos entrenemos un poco en esta visualización de quién se oxida y quién se reduce. Ujú. Tenemos una reacción química por acá, ¿sí? De hecho, es la reacción que ocurre en las baterías de níquel y cadmio. Ujú. De hecho, más adelante en el capítulo se habla acerca de baterías, lo cual es un tema súper interesante y ahora está muy de moda por la situación de los carros eléctricos que sabrán que utilizan baterías de litio. Pues una batería no es otra cosa que dos metales, uno que se oxida y el otro que se reduce, que están juntos en el mismo dispositivo. Ujú. Entonces, cuando ellos están juntos, pues se genera un flujo de electrones, eh, pero eso no dejamos que pasen de una sustancia a otra, sino que en el medio lo sacamos para poder utilizarlo en los artefactos eléctricos. ¿Sí? Claramente ahí se podrá entender por qué es que se gastan las baterías, porque pues, los electrones no son infinitos, ¿verdad? Y entonces ese flujo que se está generando ahí, en cierto modo, se irá agotando hasta que
pues ya se detenga o no sea lo suficientemente fuerte para impulsar el electrodoméstico o el aparato para el que se está utilizando las baterías. Pero bueno, eso es una sección muy interesante que hay hacia el final del libro, en el que se hablan de muchos diferentes tipos de baterías que se han ideado. Acá lo que nos ocupa es ver quién se oxidó y quién se redujo. Aquí podemos ver que el cadmio está sólido, ¿ok? Entonces él tiene número de oxidación 0. Ujú. Si buscamos al cadmio en los productos, lo vemos que está asociado aquí al ion OH. Si recordamos, el ion OH tiene un número de oxidación fijo, el cual es -1. Ujú. Quiere decir que este 2 que está aquí al lado del OH es el número de oxidación del cadmio, ¿sí? Recuerden que en las fórmulas se intercambian los números de oxidación, así que este 2 chiquitito sería el número de oxidación del cadmio, mientras que el número de oxidación del OH estaría como subíndice aquí para el cadmio. No se pone el 1, ¿verdad? Sabemos que no se acostumbra, pero ahí está. Ujú. Quiere decir que el cadmio está pasando de estar en un estado de 0 oxidación a un estado +2. Ujú. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabe que es +2 y no -2? Bueno, recordemos que cuando escribimos una fórmula química, la convención es que el elemento que tiene número de oxidación positivo se escribe primero. ¿Mm? Otra forma de saber de que el número de oxidación es +2 es que todos los metales tienen números de oxidación positivos, ninguno tiene número de oxidación negativo, entonces de fijo es +2. Varias formas de visualizarlo. Entonces, en otras palabras, el cadmio pasó de 0 a +2. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que tiene dos cargas positivas extra. Quiere decir que él tiene que haber perdido 2 electrones. Por lo tanto, si el cadmio perdió 2 electrones, es porque se oxidó. Ujú. Y como él es el que se oxidó, obliga al níquel a, em, a reducirse. Por lo tanto, el cadmio, que es el que se está oxidando, es el agente reductor. ¿Sí? Acá me adelanté un poco a decir que el níquel era el que se estaba reduciendo, pero veamos aquí en esta fórmula, ¿sí? Tenemos NiO2, ¿ok? ¿Cómo sabemos cuál es el número de oxidación del níquel? Si nos vamos a las tablas, el níquel puede ser +2 o puede ser +4, ¿sí? Él tiene dos números de oxidación. ¿Cuál de los dos está utilizando aquí? Para averiguar eso, tenemos que recordar que el oxígeno siempre es -2. Tiene un número de oxidación fijo. Las sustancias que tienen un número de oxidación fijo nos ayudan a deducir el número de oxidación de las sustancias que tienen varias posibilidades. Entonces, el oxígeno siempre es -2. Quiere decir que cuando yo intercambie los números de oxidación, ese 2 del oxígeno debería estar aquí como subíndice del níquel, pero podemos ver que el níquel lo que tiene de subíndice es un 1. ¿Cómo interpretamos eso? Quiere decir que el 2, que es el número de oxidación del oxígeno, se le debió haber sacado mitad para poder transferirlo ya simplificado con mitad al níquel. Ujú. En otras palabras, este 2 entonces que está apareciendo aquí al lado del oxígeno corresponde al níquel, porque siempre que escribimos las fórmulas químicas intercambiamos los números de oxidación. Entonces este 2 viene del níquel, pero recordemos que al oxígeno se le hizo mitad. Entonces al número de oxidación del níquel también se le debió haber hecho mitad. Por lo tanto, este 2 que está aquí señalado en realidad es la mitad del verdadero número de oxidación que está usando el níquel. Por lo tanto, el níquel aquí está usando +4. ¿Sí? Si vemos al otro lado, el níquel aparece asociado con el ion
OH. Recordemos que el OH también tiene un número de oxidación fijo que es -1, que de hecho sí aparece aquí como un 1 para el níquel. Y este 2 que está aquí, entonces correspondería al número de oxidación que está usando el níquel aquí en este compuesto, el cual sería +2. Entonces el níquel pasó de estar +4, pasó a estar +2. ¿Sí? Entonces de +4 a +2 significa que tiene que haber ganado 2 electrones. O sea, si el níquel ganó 2 electrones, fue porque se redujo. Y la sustancia que se reduce obliga a la otra a oxidarse. Por lo tanto, el níquel es el agente oxidante. ¿Sí? Bien. Básicamente aquí en la solución, eso es lo que ellos plantean por acá. Ujú. Aquí sacan los números de oxidación de todo, del hidrógeno y del oxígeno también, pero realmente son el cadmio y el níquel los que están presentando cambio en sus números de oxidación y por lo tanto de ahí es donde podemos deducir quién es quién, ¿verdad? Como lo dice aquí, el cadmio incrementa su estado de oxidación de 0 a +2 y el níquel lo disminuye de +4 a +2. Entonces, quiere decir que el cadmio se oxida porque pierde electrones y es el agente reductor. ¿Mm? El níquel disminuye su estado de oxidación cuando pasa de óxido de níquel, se convierte a hidróxido de níquel. De esta manera, el óxido de níquel se reduce porque gana electrones y el que se reduce obligó al otro a oxidarse. Por lo tanto, es el agente oxidante. Súper. Bien, en la sección 20.2 nos hablan acerca del balanceo de las ecuaciones redox. Y hay algo muy interesante en esto, y es que por supuesto que ya a este punto del estudio de la química entendemos qué significa balancear, y de hecho lo hemos practicado muchas veces. Pero lo que pasa en las reacciones de reducción, oxidación, es que aparte de que vamos a balancear los átomos de los elementos, también tenemos que procurar que la cantidad de electrones perdido por una sustancia sea igual a la cantidad de electrones ganado por la otra. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer, aparte del balance de los átomos de los elementos, tenemos que hacer un balance de los electrones transferidos. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo y se introduce el concepto de semi-reacciones. Y es que cuando tenemos una reacción de oxidación-reducción como esta, la costumbre sería escribir cuál es la reacción de la oxidación por aparte y la reacción de la reducción por aparte. Eso es con la finalidad de poder visualizar mejor cuáles son los cambios en los números de oxidación y particularmente tener claro cuántos electrones son los que se están transfiriendo. Entonces acá, viendo la reacción inicial propia que tenemos aquí, podemos ver que el estaño está +2 y en los productos está +4. ¿Eso qué quiere decir? Estaba +2, pasó a +4, quiere decir que perdió 2 electrones. Si perdió 2 electrones, perder electrones en química significa oxidarse. Por lo tanto, la reacción de oxidación es la del estaño, ¿sí? Pasando de estaño +2 a estaño +4, ¿sí? Y un detalle interesante es que entonces como producto se pone la cantidad de electrones que perdió el estaño.
En este caso serían, pues, 2. Ujú. Em, Acá, ¿verdad? Aquí ya habían puesto un 2 para balancear la reacción, pero si ese 2 no hubiera estado, tendríamos que el hierro más 3 está pasando a hierro más 2, o sea, está ganando un electrón. Ujú. Está ganando un electrón. Pero el tema es que el estaño está perdiendo 2. Por lo tanto, yo voy a necesitar entonces 2 hierros más 3 para balancear esa cantidad de electrones que está perdiendo el estaño. Es decir, el estaño va a perder 2 y cada hierro puede recibir uno para pasar de más 3 a más 2. Yo voy a necesitar 2 átomos de hierro. Entonces, de hecho, la reducción se escribe así, con 2 átomos de hierro más 3 ganando 2 electrones, o sea, uno cada uno, pasando entonces a tener 2 átomos de hierro, pero cargados más 2. ¿Sí? Entonces, eso es una costumbre que se tiene en las reacciones redox de escribir la oxidación y la reducción por aparte. Em, para hacer un balanceo, realmente por acá tenemos un pequeño esquema que los autores han colocado y que nos pueden ayudar realmente a tener seguridad a la hora de hacer ese balanceo. ¿Mm? Eh, Primero que todo, tenemos que dividir las ecuaciones en dos semireacciones, una para la oxidación y otra para la reducción, que es lo que estábamos explicando anteriormente. Y después vamos a tomar cada semireacción y la vamos a balancear. Pero ¿cómo sería ese balanceo? Primero que todo, como dice aquí el esquema, vamos a balancear los átomos que no sean hidrógeno y oxígeno. ¿Mm? Si viene cromo, cadmio, zinc y algunos otros, primero los balanceamos a ellos. Cuando ya estén balanceados los demás elementos que no son hidrógeno y oxígeno, el siguiente paso es balancear el oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se balancea el oxígeno? Agregando agua según se necesite. Entonces, si yo tengo oxígeno a un lado y al otro lado no tengo oxígeno, a ese otro lado donde no tengo oxígeno lo que pongo es agua, ¿sí? Una molécula de agua. ¿Mm? Bien, después de que ya yo balanceé los oxígenos, me toca balancear los hidrógenos, ¿sí? Entonces, si a un lado tengo hidrógeno, por ejemplo, cuando yo agregué agua, ¿verdad? Ahí tengo H2O, estoy agregando hidrógeno. Al otro lado no tengo hidrógeno, entonces el hidrógeno se balancea agregando iones H+. O sea, ahí tiene que ver el pH, enlazando eso con el capítulo 16 por allá. Bien, entonces, ah, balanceados todos los elementos diferentes a hidrógeno y oxígeno, balanceado el oxígeno y luego balanceado el hidrógeno, el último paso es balancear la cantidad de electrones presentes. ¿Sí? Entonces eso sería algo que tendríamos por ahí. ¿Ya? Y vienen estos otros 3 pasos para completar, ¿verdad? Que sería que multipliquemos si nos está haciendo falta algo, ¿verdad? Si ocupamos que es el doble, el triple, pues multiplicamos para que calce. Luego sumamos las dos semireacciones. Si hay cosas que están a la izquierda y a la derecha, se pueden cancelar las especies. Y por último, pues verificamos que tanto cargas como átomos estén balanceados. Bien.
Entonces, pues aquí nos hablaba un poquito de una reacción que hay entre el oxalato y el ion manganato, ¿sí? Y ahí se van aplicando los pasos que se mencionaron en el esquema. Ujú. Tal vez comentando este ejercicio 20.2, ¿verdad? Nos dicen complete y balancee esta ecuación mediante el método de las semireacciones. ¿Mm? Dicen que es en disolución ácida. Bien, entonces, si vemos aquí, tenemos cromo. Aquí el cromo, este 2 de aquí pequeño, él viene del oxígeno. Por lo tanto, este 7 es el número de oxidación original del cromo. El cromo está pasando de +7 a +3. Quiere decir que está ganando 4 electrones. Y sería la reacción si está ganando electrones. Entonces, diríamos que se está reduciendo. Ujú. Y el cloro sería entonces el que se está oxidando, está perdiendo electrones, ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para hacer un equilibrio de una reacción redox es eso, identificar que el cromo, ¿verdad? Es el que está pasando de estar así en ese compuesto a cromo +3 y que el cloruro está pasando de cloruro a cloro. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso, balancear los elementos que no son oxígeno ni hidrógeno. Entonces, si vemos acá, pues claramente tenemos 2 cromos y aquí de este lado solo uno, así que tenemos que poner un 2 delante del cromo +3. Igual pasa con el cloruro y el cloro, ¿verdad? El cloro tiene 2 cloros de este lado, aquí solo tengo uno, pues tendré que poner un 2 para el cloruro adelante, ¿sí? Eso sería bien importante. Bien, siguiente paso. Necesito balancear los oxígenos. Si vemos, realmente en la segunda reacción no tenemos oxígeno, sino que solo lo tenemos presente en la primera. Y ahí podemos ver que tenemos eh, 7 oxígenos, ¿sí? Entonces, recordemos que los oxígenos se balancean poniendo agua al otro lado. Quiere decir que entonces aquí, al lado del cromo +3, yo tendré que poner agua. ¿Y cuánta pongo? Bueno, cada molécula de agua trae un oxígeno. Y como necesito 7, pues definitivamente aquí me tocará poner 7 aguas al lado derecho. Por eso es que aquí tenemos 7 OHs al lado derecho de la reacción del cromo. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que cuando ya yo balanceé el oxígeno, me toca continuar con el hidrógeno. Vean que al poner yo 7 moléculas de agua, pues son 7 por 2, 14 átomos de hidrógeno. Entonces, según el esquema, para balancear los hidrógenos, lo que se utiliza es el ion H+. Entonces 7 por 2, 14. Por eso yo pongo aquí 14 H+ para balancear entonces esa parte de la reacción química. ¿Sí? Muy bien. Ya estando así, pues lo que dijimos es que aquí entonces el cromo está trabajando +7. +7. Y está pasando a
cromo más 3, ¿sí? Entonces, lo que veríamos ahí es que, bueno, más bien, aquí esto está cargado -2, ¿sí? Eso querría decir que 7 por 2 son 14, ¿sí? Más bien 7 por 2. 7 por 2, ¿por qué por 2? Porque el oxígeno siempre es -2, entonces 7 por 2 son 14 cargas negativas. Quiere decir que el cromo, en realidad, disculpen que antes dije que el número de oxidación del cromo era 7, no, no es 7 porque la carga global del compuesto es -2. Quiere decir que 7 por 2, que el oxígeno siempre es 2, son -14. Entonces esos dos cromos, por el número de oxidación que esté usando el cromo, -14 me debería dar -2. Eso quiere decir que entonces el cromo, o sea, 2 por el cromo me deberían dar 12 positivos para que al restarle el 7 por 2 -14 me dé -2, que es la carga del ion dicromato. ¿Sí? Por lo tanto, entonces cada uno de estos átomos de cromo está trabajando +6. Perdón, sí, +6, ¿verdad? Para que 6 por 2 nos dé 12. Estamos, entonces está pasando de +6 a +3. O sea, está ganando, cada átomo de cromo está ganando 3 electrones. Pero como son 2 átomos de cromo, entonces son 6 electrones los que estarían ganando. ¿Sí? Como esta es una reducción, los electrones son un reactivo, por decirlo así, o se escriben al lado izquierdo porque es una, una reducción. Disculpe. Estamos, entonces ahí estaríamos lista con la reacción de reducción. En la reacción de oxidación, como decíamos, hay que poner 2 aquí para equilibrar los cloros. Eh, y pues el cloruro pasando a cloro 0 y estando en -1 quiere decir que perdió un electrón. Pero como son 2 átomos cloruros, son 2 electrones los que se pierden y se colocan como producto o se escriben al lado derecho de la reacción de oxidación. ¿Ok? Muy bien, ya teniendo así esto, entonces lo que haríamos es hacer una comparación entre ambas reacciones. O sea, tenemos esta de acá, ya está lista, y esta de acá. Vean que en esta fue muy sencillo porque no tenía oxígeno ni hidrógeno. Entonces no hay que agregar ni agua ni H más. O sea, solamente balanceo los átomos que no son oxígeno e hidrógeno y después balanceo o escribo cuántos electrones son los que se transfieren. Entonces, la siguiente etapa sería que yo necesito que la cantidad de electrones perdida por el cloro sea igual a la cantidad de electrones que necesita el cromo ganar. Por lo tanto, eso nos indicaría que si aquí son 6 electrones y aquí lo que tengo son 2 electrones, toda esta reacción yo necesitaría multiplicarla por 3. Entonces, 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Y 3 por 2 electrones, 6 electrones.
Cuando entonces ya tengo las dos reacciones y en ambas están equilibrados también la cantidad de electrones y la cantidad de electrones es igual en ambas, entonces ya yo puedo escribirlas juntas en una sola reacción. Y ya aquí en esta reacción, pues estos 6 electrones de aquí, por decirlo así, se cancelan con estos otros 6 electrones de aquí y no hace falta escribirlos en la reacción resultado. ¿Sí? Bien, entonces esa es la técnica para hacer el balanceo de las reacciones en medio ácido. ¿Sí? También acá se nos ilustra cómo hacerlo en medio básico. No es muy distinto, ¿verdad? No es muy distinto. Eh, y bueno, ahí pueden revisar ese ejemplo 20.3 como cuál es la variante, no es mucho, de, de hacerlo en disolución básica. De momento yo voy a saltar eso para poder avanzar un poquito más rápido en lo que queremos llegar. Bien, entonces decía que existen las celdas voltaicas o galvánicas. De hecho, este es un arreglo típico que hacemos en los laboratorios de química, ¿verdad? Y lo que tenemos por acá es por ejemplo, un dispositivo, conocemos como multímetro, cuando puede medir no solamente voltaje, sino también corriente y resistencia y otras cosas. Hay unos de estos aparatos que solo miden voltaje, entonces se les llama voltímetros. Pero cuando puede medir esas otras cantidades relacionadas con la física de la electricidad, ¿verdad? Se les llama multímetros. Entonces, básicamente lo que se explica aquí es que tenemos dos recipientes separados. O sea, no es que yo mezclo la sustancia azul y la sustancia blanca, las mezclo, ¿verdad? Para que se lleve a cabo la reacción, sino que las conecto por algún medio y ellas al estar conectadas, pues empiezan a transferir los electrones. Si yo esa transferencia de electrones la hago pasar por un medidor, yo puedo leer en ese medidor cuál es el voltaje asignado, ¿sí? O el voltaje desarrollado por, por esa pareja de oxidante y reductor, ¿sí? Entonces ahí se explica un poco sobre eso, ¿verdad? Y básicamente tenemos, como decíamos, dos recipientes. El recipiente donde se está llevando a cabo la oxidación se conoce con el nombre de ánodo. Y el recipiente donde se esté llevando a cabo la reducción se conoce con el nombre de cátodo. ¿Sí? Entonces igual es como, de hecho aquí los resaltan, ¿verdad? En negrita son unos conceptos que nosotros debemos saber. Igual, ¿verdad? Ven que aquí el zinc lo que le está pasando es que se está oxidando porque hay electrones en la parte de los productos. O sea, él está perdiendo electrones. Entonces, perder electrones significa oxidarse. La oxidación se da en el ánodo. ¿Ok? Entonces, es simplemente hacer esa asociación. El ánodo es donde se da la oxidación. Simplemente un concepto que se maneja en celdas voltaicas. Aquí tenemos un esquema muy bonito, ya que nos ilustra las celdas y pues los electrones siempre van a moverse desde el ánodo, que es el que está oxidando, se está perdiendo los electrones. Los electrones se van a mover del ánodo hacia el cátodo. ¿Sí? Y
Entonces ya teníamos ahí eso, ¿verdad? Y lo que nos pueden preguntar es cuál se lleva en el ánodo y cuál se lleva en el cátodo. Entonces es muy sencillo porque si yo veo que el zinc aquí está produciendo electrones o está perdiendo electrones y los electrones quedan como producto, quiere decir que el zinc se está eh, oxidando. Y la oxidación se lleva a cabo en el ánodo. Ujú. Entonces simplemente es un concepto, ¿verdad? Y no hay mucho que hacer. Bien, ya avanzando un poquito hacia la parte numérica, pues existe esa medición que dijimos del voltaje que se puede generar en, en una celda, ¿verdad? Dígase celda, dos recipientes, uno con un oxidante, otro con un reductor, que están conectados por algún medio, ¿sí? Eso sería una celda. Entonces, dependiendo de cuál sea esa pareja, el voltaje es distinto. Ujú. Y también algo muy interesante es que una sustancia que se oxida frente a otra podría reducirse más bien frente a otra. ¿Mm? O sea, no siempre se comporta recibiendo o eh, recibiendo electrones o donándolos, ¿sí? Sino que depende de la fuerza de la pareja con la que se le ponga, ¿sí? Es algo bien, bien interesante. Entonces, pues esa diferencia de potencial o ese voltaje se conoce en química como potencial de celda, ¿sí? En cierto modo, ¿verdad? Esa diferencia de potencial es una fuerza que impulsa a los electrones, por eso es que se le llama fuerza electromotriz, que también se abrevia por la palabra FEM. Ujú. ¿Sí? Entonces, existe un potencial estándar de celda y un FEM estándar. Ujú. Entonces, el potencial de celda se acostumbra a escribir en esta manera, ¿sí? Es una E mayúscula con el símbolo de grado y subíndice celda. Ujú. Estamos. Entonces, condiciones estándar, ¿sí? Condiciones estándar se referiría a que si hay sustancias gaseosas, estén a una atmósfera de presión. Si hay sustancias acuosas, como en este caso, deben estar a 1 molar. Sí, esas serían las condiciones estándar para, para una reacción, ¿sí? De este tipo. Entonces, este, mm, realmente como para hacer algunas mediciones o alguna tabulación de valores, se ha definido que el hidrógeno tenga como potencial de reducción de celda 0 voltios. Es una definición como para poner un cero, para poner algún estándar. Y entonces lo que se hace es que se pone el hidrógeno contra cualquier otro metal para medir la diferencia que habría entre poniendo que el hidrógeno es cero y el otro metal. ¿Sí? Entonces eso es lo que se conoce como los potenciales estándar de reducción. Ujú. En la figura que viene por acá, más adelante, ¿ya? La tablita más bien, vienen algunos potenciales estándar de reducción, o sea, son estas reacciones de acá en comparativa contra el hidrógeno, que la reducción del hidrógeno tiene como definición cero, y a partir de ahí se miden los potenciales de las otras reacciones
cuando se ponen contra hidrógeno, ¿sí? Entonces, pues, si necesitamos valores, podemos venir a la tabla aquí 20.1, aunque en realidad también hay un apéndice en la parte final del libro, donde nosotros podemos encontrar un listado más extenso de estos valores, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros queremos calcular, perdón, en esta tablita algo interesante también es que se han hecho estas mediciones de voltaje, ¿sí? Considerando que las sustancias lo que les va a pasar es reducirse, ¿sí? O sea, si vemos aquí los electrones están como reactivos, ¿sí? En todas estas expresiones. Entonces, se está considerando que las sustancias se están reduciendo. Ujú. Y así como una manera estándar de poder presentar la información. Ujú. Pero entonces, cuando yo necesito calcular cuál es el voltaje que se va a dar en una determinada celda, yo lo que hago es que voy a la tabla y busco cuál es el potencial estándar de reducción de la sustancia que está en el cátodo. Y recordemos que en el cátodo lo que se está dando es la reducción. Y a eso le restaríamos el potencial estándar de reducción, que de nuevo lo leería de la tabla, de la sustancia que está colocada en el ánodo, o sea, la sustancia que se está oxidando, ¿sí? Entonces, cuando nos pide el potencial de celda, lo que tenemos que hacer es hacer simplemente esta resta, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, em, si buscamos por acá, entonces en el ejemplo 20.5 nos están pidiendo que calculemos bueno, en este caso, el ejercicio es encontrar el potencial de reducción de una de las sustancias si tenemos el dato del potencial de celda. Entonces, aquí nos dan la reacción química y ya para estas dos sustancias juntas, la medición del voltaje de la celda es 1.10. Ujú. Dice que el potencial estándar de reducción del zinc es menos 0.76. Entonces nos piden el potencial estándar de reducción del cobre. ¿De acuerdo? Entonces en ese caso, si vemos la reacción, el zinc está pasando de 0 a +2. Quiere decir que el zinc se está oxidando. Por lo tanto, el zinc es la sustancia que está en el ánodo. Ujú. O sea, el zinc, que tiene este valor de menos 0.76, estaría en el ánodo. Por eso aquí lo ponen en la parte derecha de la expresión. ¿Sí? Bueno, em, en este ejercicio nos dicen que no sabemos o que no se sabe cuál es el potencial de reducción del cobre, ¿verdad? Que sería la otra sustancia, que si la revisamos aquí, el cobre está pasando de +2 a 0, ¿verdad? En ese caso, el cobre se estaría reduciendo y la reducción se da en el cátodo. Por eso, entonces, esa sería la incógnita en este caso. Y ya nos dicen cuánto debería dar, o ¿verdad? Se mide, se ponen las dos sustancias juntas, se pone el multímetro y el multímetro está marcando 1.10. Entonces, si el multímetro da 1.10 y se sabe que el potencial del zinc es menos 0.76, yo puedo despejar de ahí y me da que entonces esa reacción del cobre tendría un valor de 0.30. Aquí porque quisieron hacer este ejercicio así de hacer el despeje, pero si yo
busco esta reacción en la tablita de potenciales de reducción, yo vería que la encuentro aquí, ¿sí? Esa reacción que estaba ahí abajo es esta misma. ¿Y cuál es su valor? Más 0.34. ¿Nos dio lo mismo que el despeje aquí? Claro, ¿sí? Claro que sí. Bueno, es un ejercicio como para ver esa particularidad de que yo podría despejar algunos de estos potenciales si por alguna razón fuesen incógnitos o yo no los tuviera. Bien, más bien es más común que a mí me pidan que calcule cuánto es lo que yo voy a leer en el voltímetro a partir de valores tabulados, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta reacción química. Ujú. Entonces, importantísimo, yo lo que tengo que hacer es identificar cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo. De nuevo aquí el cromo, ahora ya habíamos hecho este análisis en el ejemplo anterior. El cromo estaba trabajando +6 y pasó a +3. Eso quiere decir que ganó 3 electrones cada uno, ¿verdad? O sea, al final está ganando 6 electrones, como se apunta aquí. Y ganar 6 electrones significa reducirse, y la reducción se da en el cátodo. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, de todo lo que está aquí, estos dos más el cromo más el agua deberían ir en la reacción del cátodo. El yoduro pasando a yodo es la reacción eh, de es la reacción de, está pasando de -1 a 0, o sea, está perdiendo electrones. Si pierde electrones es porque se oxidó y la oxidación se da en el ánodo. ¿Sí? Ahora, ya que tengo identificadas las reacciones que y separadas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a la tablita 20.1, busco esta reacción y veo cuál es el valor indicado. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos y buscamos el dicromato, nos damos cuenta que esa reacción del dicromato está aquí arriba y dice que sería más 1.33. Entonces, por aquí se pone, ¿verdad? La reacción del cátodo tendría un valor de 1.33. Entonces recordemos que el voltaje en el multímetro es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y haciendo lo mismo, ¿verdad? Tomando esta reacción de acá y yéndonos para la tabla, la buscamos y encontraríamos que su valor es 0.54. Se restan y da 0.72. Sí. Súper, 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 súper. Bien. Eso entonces es en condiciones estándar, ¿sí? Condiciones estándar. Algo interesante que puede ocurrir es que nos dieran un ejercicio como este, en el cual nos dicen, bueno, tengo cadmio y tengo estaño, ¿ok? Las dos semireacciones estándar están escritas como reducciones, pero si yo pusiera el cadmio y el estaño juntos, ¿quién se oxidaría y quién se reduciría? Entonces, eso es muy interesante de ver. Realmente, como dice aquí, el cátodo tendrá la reducción más positiva. O sea, el valor que esté más positivo, en otras palabras, menos negativo, corresponderá a la sustancia que va a ir en el cátodo. Y en el cátodo lo que se da es la reducción. Entonces, la reducción se va a dar para la sustancia que tenga el potencial de reducción más positivo. Entonces, en este caso, si los buscamos, vemos que el potencial para el cadmio es
menos 0.403. Si buscamos el potencial para el estaño es menos 0.136. De estos dos, el menos negativo sería el estaño. Por lo tanto, el estaño va a ocurrir en el cátodo, ¿sí? Esa reacción del estaño va a ocurrir en el cátodo. Por eso aquí está. Cátodo sería la del estaño. Y en el cátodo lo que se da es una reducción, o sea, el estaño es el que va a recibir los dos electrones. Y por lo tanto en el ánodo lo que se va a dar es la pérdida de electrones por parte del cadmio. Entonces se pondría de esta manera y los dos electrones al final. Yo puedo calcular ya identificado, ¿verdad? Quién es el cátodo y quién es el ánodo, cuál sería el valor que le daría el multímetro si yo pongo zinc y cadmio juntos en una celda voltaica. Entonces aquí lo que veríamos es que de nuevo la ecuación es al cátodo le resto el ánodo y tomando los valores que ya yo había leído para comparar, pues vemos que eso nos daría 0.267 voltios. ¿Estamos? Bien, por ahí se habla un poquito del poder de los agentes oxidantes y agentes reductores, eso no es tan determinante. Esta parte 25, la verdad sí es muy interesante porque recordaremos que la energía libre nos indicaba sobre la espontaneidad de las reacciones. Y el potencial de celda o lo que leemos en el multímetro también puede asociarse con si un proceso es o no espontáneo. Básicamente, como dice por acá, un valor positivo de esta lectura del multímetro indica que tenemos un proceso espontáneo, ¿sí? Y si más bien el cálculo de E nos diera negativo, pues sería un proceso no espontáneo, ¿sí? Listo, muy bien, excelente. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos ponen un par de reacciones, nos calculan el potencial de reducción y a menos 0.34. Entonces quiere decir que esta reacción primera, la del cobre y el hidrógeno, no es espontánea. Mientras que si tomo la de cloro y yodo, que sería esta de aquí, cuando se calcula esa resta, pues da 0.82. Es positivo, quiere decir que sí sería espontáneo en la manera en cómo la reacción está escrita. ¿Sí? Bien. Entonces, Michael Faraday, al igual que también Nernst, estuvieron trabajando con electricidad y reacciones. Entonces, por acá se encontró, ¿verdad?, que existe una relación interesantísima entre constante del equilibrio, energía libre de Gibbs y potencial de celda, ¿sí? O voltaje de la celda. Es súper, súper interesante. Entonces, aquí lo que nos decía aquí en estas ecuaciones es que el potencial de celda se puede calcular como el cambio de energía libre de Gibbs dividido entre el negativo de la cantidad de electrones que se están transfiriendo
y entre un valor F. Este valor F se conoce como constante de Faraday, ¿sí? Es un valor de 96.485. Entonces, es una constante física, también como otras constantes físicas que hemos visto, y que tiene que ver con la cantidad de carga que tiene un mol de electrones. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos utilizar esta parte para hacer una relación entre energía libre, constante de Faraday y cantidad de moles de electrones que se están transfiriendo. Igualmente, por definiciones que tenemos antes, también el potencial de celda se podría calcular en esta manera. De R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura, N y F ya los mencionamos y sería el logaritmo natural de K, que es el cociente entre las sustancias, entre las concentraciones y las presiones de las sustancias en las condiciones estándar, porque aquí este es el potencial estándar. ¿Estamos? Bien, entonces en este ejercicio 2010 tenemos, nos dice, utilice los potenciales estándar de reducción de la tabla 20.1 para calcular el cambio de energía libre de Gibbs, delta G, y la constante K a 298 para eso. Bien, entonces, ahí lo que haríamos es ir a buscar esta reacción, por ejemplo, al apéndice correspondiente o a la tabla 20.1. Ahí encontraríamos que de nuevo esta reacción se divide en dos partes, oxidación-reducción. Cada una la podemos ir a leer cuál es su potencial de reducción. La lectura estándar que tendríamos con el multímetro sería cátodo, ¿sí? Que es cátodo es donde se está llevando a cabo la reducción y ánodo es donde se está llevando a cabo la oxidación. Se la resta y nos da 0.43. ¿Cómo se relaciona ese potencial estándar de la celda con la energía libre de Gibbs estándar? Pues mediante esta relación, ¿sí? Entonces, multiplicando ahí 4 por la constante de Faraday por 0.43, que de dónde salió, salió de lo que calculé antes. Me debería dar el cambio de energía libre de Gibbs, que sería, en este caso, menos 170. Y al mismo tiempo yo podría utilizar, o sea, estoy utilizando esta relación, pero también podría utilizar esta otra. Ya teniendo la energía libre, R es 8.3, T es 298, puedo despejar cuánto es K. La despejo y aquí encuentro la constante del equilibrio. Recordemos cosas, una constante del equilibrio tan grande como esta, o sea, después de este 9, hay 29 ceros a la derecha. O sea, eso es grandísimo. ¿Eso qué significa? Que la reacción está totalmente desplazada hacia la derecha. En otras palabras, de acuerdo a la constante del equilibrio, diríamos que esa reacción está espontánea hacia la derecha. Utilizando el término de la energía libre de Gibbs, recordemos que cuando el cambio de energía libre de Gibbs es negativo, significa que eso está favoreciendo el lado de los productos. ¿Sí? Y desde el punto de vista de potencial de celda, recordemos que un potencial de celda positivo significa que la reacción es espontánea, así como está escrita. Entonces vean que usando las tres cosas, potencial de celda, energía libre de Gibbs y la interpretación de la constante del equilibrio, llegamos a las mismas conclusiones de que la reacción definitivamente es
espontánea hacia la derecha. Bien, y lo último que yo querría cubrir en esta pequeñita sesión de revisión del capítulo 20 sería qué pasa cuando tengo potenciales de celda, pero no estamos en condición estándar. Recordemos que condición estándar es que si tengo gases, ellos van a estar a una presión de una atmósfera. Y si tengo solutos, ellos van a estar en 1 molar. ¿Mm? Y recordemos que ni los líquidos puros ni los em, sólidos puros intervienen en la constante del equilibrio, ¿sí? O en la expresión de la constante del equilibrio. Entonces resulta que Nernst fue un científico muy importante y él estuvo haciendo algunos trabajos en relación con qué pasaba si yo utilizaba condiciones no estándar, ¿verdad? Y qué pasaba entonces, cómo lo podía manipular. Entonces resulta que Nernst encontró esta relación por acá. O sea, el potencial que va a leer el multímetro sería igual al potencial que leería el multímetro si todo estuviera estándar, menos la constante de los gases ideales, la temperatura, la cantidad de moles de electrones, la constante de Faraday y logaritmo natural de Q. Recordemos que Q es el cociente de reacción. Ahí lo que se hace es que se ponen las concentraciones o presiones de los productos arriba elevado a los coeficientes que equilibraron la reacción para ellos entre las concentraciones o presiones de los reactivos elevadas también al coeficiente que les tocara, ¿sí? Acá, ¿verdad? Lo que nos dicen es que, simplificando un poquito más, pues la ecuación de Nernst a 298 Kelvin se podría utilizar en esta manera, ¿sí? Es una forma de recordarlo ahí también. Ujú. Y entonces por aquí tenemos, tal vez podemos ver algún ejemplo. Vamos a ver este aquí que tenemos por aquí, el 2012. Ujú. Entonces dice, si el potencial de una celda de zinc hidrógeno, como se muestra en la figura 29, es 0.45 a 25 grados Celsius, cuando el zinc es 1 molar y la presión de hidrógeno es 1, una atmósfera, ¿cuál es la concentración de hidrógeno? ¿Mm? Entonces vean que pues la reacción química de redox es esta. Ujú. Si hacemos ahí el trabajo de nuevo de ver quién es el que se oxida, quién es el que se reduce, pues el hidrógeno en realidad ni se oxida ni eh, reduce. Ujú. O mejor dicho, el hidrógeno se le ha asignado como un valor de partida de que su voltaje de celda sea 0. ¿Mm? Mientras que para el zinc, que sería el que, de nuevo, está pasando de 0 a +2, quiere decir que está oxidando, está perdiendo 2 electrones, la oxidación va en el ánodo. Recordemos que sería esta segunda parte. ¿Mm? Entonces 0 menos 0.476 nos daría más 0.76. Ujú. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer paso. Luego, la cantidad de moles de electrones que se están transfiriendo aquí son 2, porque ve que el zinc pasó de 0 a +2, o sea, perdió 2 electrones, ese 2 iría aquí. ¿Mm? Entonces ya tendríamos, aquí nos decían cuál es el voltaje que se está leyendo actualmente,
ese sería el 0.45. El 0.76 es el estándar, ¿sí? El voltaje estándar. 2 es la cantidad de moles. Eh, Perdón, no, 2 ya era un número que estaba dado en la ecuación 2. Sí, y entonces aquí el logaritmo de Q, em, pues Q es lo que no sabemos. Entonces todo esto se despeja, ujú, y Q nos da 3 por 10 a la 10. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es que aquí estamos despejando Q a partir de la ecuación de Nernst, ¿verdad? Pero Q tiene una definición termodinámica que es, en este caso, productos, ¿sí? Productos son el zinc más 2 y el hidrógeno gaseoso. Ambos habría que ponerlos en el cociente de reacción, sí, porque en el cociente de reacción incluimos acuosos y gaseosos. Entonces, en el caso del zinc, pondríamos la concentración de zinc y en el caso del hidrógeno, como es un gas, pondríamos la presión del gas. ¿Mm? Al inicio nos decían que esa concentración de zinc era 1 y la presión del gas era 1, todo bien. Pero si fuera otro valor, se pone acá. Vean que ni el zinc ni la presión de hidrógeno se elevan a ningún número. ¿Por qué? Porque aquí esta reacción, cuando fue equilibrada, pues quedó con un 1 y un 1. Ujú. Por el otro lado, por el lado izquierdo, que sería lo que iría a la parte de abajo del cociente de reacción, tendríamos el zinc sólido, que no se incluye en la expresión del equilibrio, y 2 hidronios. Entonces se pone hidronio al cuadrado. Ujú. Entonces vean que aquí nos estaría quedando que eh, las concentraciones y presiones eran 1 por 1. Aquí sería la concentración de hidrógeno al cuadrado y eso sería igual a el valor Q, que el valor Q lo habíamos sacado previamente despejando de la ecuación de Nernst. Ujú. Estamos. Entonces, aquí en esta sección veríamos que nuestra única incógnita es la concentración de hidrógeno. Lo ponemos en el solver y en ese caso nos daría que la concentración de hidrógeno, despejándola, ahí lo hicieron a mano, pero si lo pongo en el solver, me daría 6 por 10 a la menos 6. Ujú. Sí, de acuerdo. Entonces, esa sería la concentración de iones hidrógeno. Recordemos que concentración de ion hidrógeno también puede representarse como un pH, ¿verdad? Entonces, si yo hiciera aquí el menos logaritmo en base 10 de 6 por 10 a la menos 6, ahí me estaría dando cuánto es el pH de esta, de la disolución que tiene la reacción, ¿sí? Bueno, entonces eso es bien importante que lo tengamos por ahí porque podría ser de que en el examen o en algún otro ejercicio pues nos indicaran, en lugar de indicarnos la concentración de hidrógeno, nos indican el pH, pero ya aprendimos en capítulos anteriores cómo pasar de pH a concentración de hidrógeno, aunque sea la concentración muy pequeñita. ¿Estamos? Muy bien, y pues eso sería lo más importante de este capítulo, ¿verdad? Es lo que yo quería revisar con ustedes, realmente animarles a prestar mucha atención eh, a estos detalles que hemos compartido, sobre todo visualizar esta parte de acá. Sí, francamente, esto de celdas de concentración no entraría ni lo de baterías, ¿sí? Em, pero sí, entonces darle una buena repasada a este ejercicio 2012 y también al ejercicio de práctica
para que entonces nos entrenemos en cómo calcular potencial, cómo calcular Q y K si estamos en condiciones no estándar. ¿Sí? Bien, pues entonces eso sería todo lo que yo tendría para compartir con ustedes en esta ocasión, esperando que les sea de mucha utilidad y de orientación. Em, Realmente, como decíamos, muy interesante, ¿verdad? Lo que hemos comentado. Y pues, ¿no? Tratar de interiorizar los conceptos, hacer las asociaciones mentales con los nuevos conceptos, cátodo, ánodo, oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, em, potencial de celda es igual a potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. ¿Verdad? Todas esas cosas son súper importantes. Y entonces, pues, cuídense mucho. Ha sido un gusto estar con ustedes a lo largo de todas estas reuniones. Ya hoy sería nuestra última y pues desearles de verdad los mayores de los éxitos y que ojalá queden muy entusiasmados con la idea de que de verdad la química es la ciencia central. ¿Sí? Cuídense mucho. Chao.